Gracias, Rosario. Vamos a Adelante, por favor. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos ahora sí grabando. Bienvenidos a la sesión síncrona. Les decía, en este caso vamos a ver lo referente al capítulo de la cuenta movimientos y saldos, que es el capítulo 10. ¿Tienen alguna duda o comentario sobre la sesión anterior, muchachos? No, profe, ninguna. Y sus cuentas, muy bien. Detecté que hay algunos compañeros que tienen una versión, no sé si anterior o una versión resumida del libro base, porque me estuvieron presentando como parte del trabajo el tema justamente que vamos a ver hoy, que es la cuenta movimientos y saldos. Y otros me presentaban algunos otros sobre el balance. Entonces, me entró dudas y, por ejemplo, les quería preguntar a los que estamos aquí si ustedes van al corriente con los capítulos, en el sentido de que conforme los vamos viendo y les digo, oye, por ejemplo, el de hoy es el capítulo 10, si ustedes así lo tienen en su versión de libro, lo pueden comentar ya sea aquí en el chat o aquí también pueden abrir su micrófono, no hay problema. Sí, maestro, así como va, bueno, de mi parte. Si vas con el libro, Marcos, excelente. Sí, yo igual también hay de Astrid, no la escuché. Sí, profe. Ok. Sí, igual voy con el libro. Sí, igual yo, profe. Ok, muy bien. También yo, profe. Muy bien, Rosario, muchas gracias. Profesor, yo voy igual con el tema, nada más que viene como muy resumido, son 1 o 2 páginas del tema, sí. No sé si es correcto así. Ok, sí, porque les decía yo incluso a muchos de ustedes, digo porque sí me causó algo de inquietud, porque fueron varios los alumnos que presentaron así el trabajo. Profe, entonces, buenas noches. Yo buenas sí noches. Puse un poquito del tema anterior, del tema 1. Sí, ok. Sí vi que en algunos casos varios de ustedes sí los presentaron y algunos sí me explicaron, oiga, es que el libro que yo tengo, la versión, nada más trae esto. Ya bueno, ok, les pedí que a quienes les sucedió eso, busquen la versión ahí con sus compañeros, la que está completa, porque el capítulo 8 del libro debe de ser de la página 84 a la página 87. Y luego el capítulo 9 de la 88, y ese sí está un poquito más largo, ese viene a dar hasta la 105, con los ejercicios, obviamente, que nos presenta ahí el autor. Entonces, nada más que ustedes verifiquen que en sus versiones estén iguales, y si no, sí pidan con sus compañeros ahorita aquí en el chat, que les pasen la liga completa. No, incluso los que ya los califiqué, y les faltó información, pueden volver a complementar su trabajo. Adelante, nada más me avisan cuando lo vayan a subir. Yo creo que aquí me está comentando alguien que sí iba a subir más información, pero ya estaba calificado. Sí la puedo corregir porque el error fue de muchos compañeros, no de 1 o 2. Cuando son 1 o 2, pues ni cómo hacerle, ¿no? Pero en este caso sí fueron bastantes y algunos sí me escribieron y me pusieron, es que mi libro nada más trae esto, esto y esto. Y incluso no sé si los capítulos los traiga movidos y por eso me incluyeron este tema que vamos a ver hoy, de la cuenta movimientos y saldos. Entonces, con toda confianza, no lo escuché. Por ahí alguien habló, pero no se escuchó bien. Como que tenía mucho volumen. Ok, bueno. Entonces les decía, la cuestión es que sí, tienen oportunidad de volver a corregir su trabajo y vuélvanlo a subir, porque realmente el tema era hablar exclusivamente del estado de resultados. Primero de sus cuentas y posteriormente, pues ahora sí de cómo se forma el estado de resultados. Entonces, con confianza, nada más les pido que me manden un mensaje cuando lo suban, porque como cierra la actividad, ya no les permite seguir subiendo trabajos, pero el día de hoy incluso la abrí para algunos grupos. Les digo, en el caso de los alumnos que me escribieron,
y les pedí que volvieran a corregir su trabajo y que lo complementaran. ¿Ok? Gracias, profesor. De nada, de nada. Bien. Ok, déjenles presento el aula para verlo de esta semana antes de que nos gane el tiempo, aunque el tema es muy, muy corto, la verdad, el día de hoy. Ventana. Muy bien, aquí les estoy presentando lo que es el grupo del curso de contabilidad. Aquí estamos viendo lo que fue, nada más me confirman, a ver, sí, está bien. Bueno, al menos yo sí lo veo aquí. Este fue la tarea, bueno, fue el tema de la semana anterior, y pues obviamente la tarea, pues era esta, el capítulo 8 y el capítulo 9, sobre esos dos iba a versar nuestra presentación, PowerPoint. Les digo, algunos tuvieron los problemas que ya comentamos hace unos minutos, pueden volver a corregir su trabajo. Y por ahí, no sé si alguien hizo sus ejercicios de resultados, y sí vi que algunos se guiaron en el ejemplo que les mostré aquí del estado de resultados para ir platicando o ir presentando su tema, lo cual está bien. Muy bien, y esta semana pues obviamente vamos a ver nuestro tema de la cuenta movimientos y saldos, que corresponde al capítulo 10 de su libro base, y hay un score muy sencillito, espero que sí lo conteste la gran mayoría, ¿no? Y pues ahorita vamos a ver la presentación de nuestro curso. ¿Alguna duda o comentario, muchachos? No, profesor. Perfecto, muy bien. Pues vamos a ver entonces nuestro tema. Vamos a verlo primero en la presentación de PowerPoint y posteriormente lo vemos en el archivo interactivo que traemos por ahí del libro. Aquí está. Muy bien. Pues como decíamos, el capítulo que vamos a ver es el capítulo 10. El tema es la cuenta, movimientos y saldos. En esta ocasión, pues bueno, vamos a estudiar la nomenclatura de las cuentas, así le llama el autor, obviamente según su clasificación, y pues cuál va a ser la del activo, la del pasivo y del capital. Las cuentas de capital ya las comenzamos a analizar y a estudiar ahora que vimos el estado de resultados, ¿verdad? Muy bien, y nos hace una pregunta por ahí el autor, que es necesario que llevemos para conocer los valores con los cuales se formulan los estados financieros. Bueno, pues registros especiales. ¿Para qué? Para controlar aumentos y disminuciones que van a originar nuestras operaciones. ¿En dónde? En el activo, en el pasivo y en el capital contable de la entidad. Le doy entrada a uno de sus compañeros. Bueno, hay dos. Listo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por cuenta? Que es la primera definición que nos da el autor en el libro. Bueno, pues es el registro donde vamos a controlar ordenadamente las variaciones que producen las operaciones, tanto en el activo como en el pasivo y en el capital de la entidad o de la empresa. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de entidad nos referimos a las empresas. Por ahí alguien comentó algo en el chat o levantó la mano. Sí, adelante. Disculpe, una pregunta. De la presentación que usted tiene con referencia a la que está en la página. Está un poquito diferente. Sí. Sí, esta está un poco más completa. Sí, vamos a ver los mismos temas, pero esta está un poquito más completa. Entonces, se las quise, en este caso, presentar para explicar un poquito más. La otra está un poco más resumida,
pero es a final de cuentas lo mismo. Como quiera está terminando la clase, también se las comparto. Cuenten con ella. Muy amable, muchas gracias, profesor. Sí, sí. Sí, la idea es que en este caso, como nos queda un poco más de tiempo, bueno, pues nos vamos de una manera más pausada, ¿no? Muy bien. El nombre, por ejemplo, que le vamos a dar a las cuentas nos debe de dar una idea clara y precisa de qué concepto o elemento estamos controlando en ellas. Y las cuentas se van a clasificar en 3 grupos: cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Y en las de activo vamos a controlar o verificar las alteraciones de las operaciones, obviamente del activo de la empresa. En el pasivo, lo mismo, controlamos o verificamos alteraciones de las operaciones del pasivo de la empresa, y en el capital contable también controlan o verifican alteraciones de operaciones del capital de la entidad. Ahora bien, en el manejo de la cuenta, para determinarlas con mayor facilidad, vamos a tener en determinado momento una presentación de la cuenta. En el lenguaje contable le llamamos cuenta T, o le llamamos también cuenta de mayor o esquema de mayor. En este caso, vamos a tener del lado izquierdo el debe y del lado derecho el haber. Hagan de cuenta que es una letra T, y vamos a tener acomodados en ambos lados el debe y el haber. Y obviamente en la parte superior vamos a tener el nombre de la cuenta. ¿Y qué vamos a registrar en la columna del debe? Bueno, esta columna, o más bien, ¿qué entendemos por debe? Es la columna que se encuentra en la parte izquierda de nuestra cuenta T. Es muy sencillito el registro que hacemos y la manera en la que lo identificamos, pues para que sea lo más entendible posible. Muy bien. Y obviamente, ¿qué vamos a entender por haber? Bueno, pues va a ser la columna que se encuentra en la parte derecha de nuestra cuenta T. Y ahorita vamos a entender estos conceptos de debe y haber, o los vamos a explicar más bien. Podemos encontrar, o encontrábamos anteriormente cuando llevábamos todo a mano, podíamos encontrar el mismo registro de la hoja, únicamente una cuenta, y partíamos en 2 nuestra hoja, y en cada una de ellas tenemos el debe y el haber, y en otras pues podíamos tener 2 cuentas o más. Anteriormente era lo que hacíamos, obviamente pues ya no se utiliza, todo lo hacen los sistemas ahorita ya. Muy bien, ahora bien, derivado de esto, tenemos, o vamos a explicar qué vamos a entender por cargar o debitar. Ahora bien, cargar o debitar es anotar, en este caso, una cantidad en el debe de la cuenta, es decir, en el lado izquierdo de nuestra cuenta T, ¿ok? ¿Y qué vamos a entender por abonar o acreditar? Pues es nada más anotar una cantidad en el haber, que es el lado derecho de nuestra cuenta T. Muy bien, ¿qué entendemos o a qué le llamamos movimientos? Los movimientos son las sumas de los cargos y los abonos. Y van a existir 2 tipos de movimientos: movimiento deudor y movimiento acreedor. ¿A qué le vamos a llamar el movimiento deudor? A la suma de los cargos que vamos a tener en una de las cuentas, así como está nuestro ejemplo aquí en la parte derecha de la diapositiva. ¿Y qué vamos a entender con movimiento acreedor? Pues la suma de los abonos de una cuenta, que son los que vamos a anotar en determinado momento, pues del lado derecho de nuestra cuenta. ¿Qué entendemos por saldo? Derivado obviamente de nuestros movimientos que tenemos, pues vamos a tener un saldo. ¿Este saldo cuál va a ser? Pues la diferencia entre aritmética entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. Y vamos a tener 2 tipos o clases de saldos: el saldo deudor y el saldo acreedor. ¿Cuál va a ser el saldo deudor? Bueno, cuando el movimiento deudor sea mayor que el acreedor. Es algo muy sencillo. Está un poco, parece un trabalenguas ahorita, pero ya con los ejemplos que veamos, les va a quedar un poquito más claro. ¿Y cuándo una cuenta va a tener su saldo acreedor?
pues cuando su movimiento acreedor, es decir, la suma de todos los registros que hicimos en el haber, sea mayor que el movimiento deudor. ¿Cuándo vamos a decir o a entender que una cuenta está saldada o cerrada? Cuando sus movimientos sean iguales. Bien. ¿Alguna duda o comentario, muchachos, hasta aquí? Sí, profe, no sé si sirva el ejemplo burdo, pero, por ejemplo, si yo tengo una percepción de, no sé si se conoce como haber, o sería el haber, sueldo que yo percibo que sea, son 10 pesos. Y tengo mis deudas en Liverpool, en Sears y en la tarjeta bancaria. Sí. Entonces tendría que hacer tres clasificaciones o tres tablas de los movimientos para cada una y destinar, en este caso, cuáles son los haberes y cuáles son los debe. Y de ahí Sí, empezar a hacer exactamente. Y ahí ya derivado de esa sumatoria que hagamos, vamos a obtener los saldos. ¿Es correcto? Y ahorita, gracias. más adelante, en esta ocasión, entendemos, o si alcanzamos a ver, le damos un poquito al registro de operaciones, y ahí es donde vamos a ver cómo vamos a ir registrando y con qué reglas, cuándo vamos a cargar, cuándo vamos a abonar, que es el capítulo que sigue, y en ese sentido vas a tener ya más claro cuándo vas a abonar o cuándo vas a cargar, si dependiendo de la naturaleza del movimiento que vayamos a registrar. Por lo pronto ahorita lo básico es que entendamos en determinado momento los movimientos, los saldos, cuál es la columna del debe, cuál es la columna del haber. Obviamente que estamos hablando de las cuentas en determinado momento, que ya vimos, si se fijan, vamos paso a paso. Vamos primero analizando o conociendo las diversas cuentas que integran al activo, luego vimos las del pasivo y posteriormente ahora al ver el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, vimos lo que es lo referente al capital contable, ¿verdad? Las cuentas de capital. Entonces, vamos paso a pasito. Ahorita esto que estamos viendo es identificar la cuenta, ver cuándo son sus movimientos y también conocer cuáles son los saldos. ¿Cómo le vamos a llamar a los saldos? Denme oportunidad de ponerles el En particular me gusta mucho utilizar ¿cómo le llaman? El apoyo interactivo que nos presenta el libro, porque ya comenzamos a ver movimiento en la pantalla y bueno, ya no se nos hace tan tedioso y como que le ponemos un poquito más de atención. Entonces, lo que ya veíamos ahorita, lo que ya platicábamos ahorita, para conocer los valores con cuáles vamos a conformar nuestro balance, nuestro estado de resultados, primero que nada, vamos a llevar registros especiales, que son las cuentas, donde vamos a controlar los aumentos y disminuciones de todas las operaciones que vayamos a hacer en la empresa. En este caso, obviamente, en los diferentes conceptos o elementos que van a conformar nuestro activo, nuestro pasivo y nuestro capital. Entonces, ahora sí, nos explica lo que es la cuenta. Aquí tenemos una imagen ahí muy, muy práctica, donde vemos la cuenta, tenemos el debe y tenemos el haber, lo que ahorita estábamos viendo. Obviamente, en la nomenclatura, pues aquí en el nombre, si le ponemos caja, van a ser movimientos propios de la caja. Si le ponemos bancos, pues es lo que vamos a registrar de bancos. Si le ponemos cuentas por cobrar, bueno, pues ahí vamos a registrar a los deudores en determinado momento que tengamos, ¿no? Y luego ya vemos la clasificación de las cuentas, lo que ya veíamos, bueno, sobre el activo, el pasivo y el capital. Y ya comenzábamos ahora sí un poquito más con la nomenclatura o con la forma en la que vamos a identificar las partes de la cuenta. El debe, ahí está la columna que se encuentra en la parte izquierda. Ustedes la están viendo cómo se ilumina o se colorea, ¿no? Luego el haber, la columna de la parte derecha. ¿Qué vamos a entender por cargado o debitar? Bueno, anotamos una cantidad en el debe de la cuenta, como ahorita lo comentaba el compañero, dependiendo si es un ingreso, si es un gasto, si es un activo, si es un pasivo,
vamos a ver, o si es un costo, en el caso de las empresas industriales o manufactureras, vamos a ver qué es en determinado momento lo que le va a competir, cuándo vamos a cargar y cuándo vamos a abonar. ¿Qué es abonar? Pues obviamente antes de hacerlo vamos a entender el concepto, anotar una cantidad en el haber de nuestra cuenta. Vamos muy despacio, pero bueno, a final de cuentas son conceptos que sí deben de quedar claros. Y lo vamos a tener a los movimientos, que son las sumas de los cargos y de los abonos. Y vamos a tener dos tipos de movimientos. Movimiento acreedor, ahí está, donde vamos sumando los cargos de una cuenta y al final obtenemos en este caso el movimiento deudor, de 18,000 pesos. Y en el movimiento acreedor vamos sumando los abonos de nuestra cuenta y tenemos un movimiento acreedor, en este caso de 15,000 pesos. Y como estamos viendo, pues desde ahorita el saldo deudor es mayor pues a mi saldo acreedor. Apenas me está avisando el teléfono que teníamos el evento, pues ya comenzamos hace media hora. ¿Se fijan? En el caso del movimiento deudor lo teníamos por 18,000 pesos y el movimiento acreedor por 15,000. Entonces, obviamente nos va a significar un saldo deudor. ¿Por qué? Porque el saldo deudor nos dice que si su movimiento deudor es mayor que el acreedor, pues entonces tenemos un saldo deudor. Y aquí vemos el ejemplo. La suma de los cargos, en nuestro ejemplo, es de 20,000 pesos y la suma de los abonos, 15,000. Entonces tenemos un saldo deudor de 5,000 pesos. El saldo acreedor, pues va a ser lo contrario. En este caso hablamos o decimos que una cuenta va a tener saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. En nuestro ejemplo, la suma de nuestros abonos son 18,000 pesos y la suma de nuestros cargos 15,000. Entonces, esa diferencia de 3,000 pesos es nuestro saldo acreedor. ¿Y cuándo hablábamos que una cuenta estaba saldada o cerrada? Bueno, pues cuando sus movimientos son iguales. ¿Ok? Aquí la suma de nuestros cargos son 30,000 pesos y la suma de nuestros abonos son 30,000 pesos. Y es todo el tema. ¿Alguna duda, comentario, compañeros? No, maestro. No, gracias. Está muy sencillo, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a complementar con lo que ya estuvimos haciendo los análisis que hicimos al principio de los capítulos, donde veíamos cuándo aumentaba, si era un incremento, nada más lo veíamos así, como un incremento o un decremento de las cuentas de activo, pasivo y capital. Por ahí eran como 80 ejercicios que se los compartí en uno de los capítulos y esos nos van un poquito como que poniendo en antecedente para ahorita los temas que ya vamos a ver sobre los cargos y los abonos. Entonces, si les parece, para aprovechar el tiempo, vamos a ver un poco del tema que vamos a ver la próxima semana, que es el registro de operaciones, que es un tanto o un poco más largo, pero bueno, yo creo que podemos dar algún avance. De este tema en particular, ¿alguna duda o comentario? ¿Les parece bien que sigamos con la dinámica de ver una parte del tema siguiente? Sí, profesor. Sí, profe. O aquí le cortamos, como ustedes quieran. No, adelante, más. Adelante, le damos. Excelente. Bueno, vamos a presentarlo. Es que se me mueve aquí. Vamos a usar un poco el PowerPoint también que ya traía. En este caso, el tema que vamos a ver la próxima semana, que estamos adelantando un poquito, pues es el registro de operaciones. Obviamente vamos a ver las variaciones que va a haber en las cuentas ahora sí ya, como tales. Vamos a ver las reglas del cargo y del abono. Vamos a identificar la partida doble. Vamos a saber cómo en determinado momento vamos a registrar para que haya una igualdad numérica entre los movimientos y vamos a ver nuestra balanza de comprobación.
Muy bien, ¿cuál es el objetivo? Pues conocer principalmente la partida doble, que en este caso va a representar el cargo que vamos a hacer en las cuentas de activo y el abono obviamente en las cuentas de pasivo y capital, cuando dependiendo de las operaciones, sus saldos sean acreedores o deudores. En este caso, pues en la izquierda, en el debe, algunos les dicen debe, otros dicen cargo, otros dicen deudor. El movimiento en este caso, pues vamos a ver cuándo va a aumentar y cuándo va a disminuir cada una de nuestras cuentas. Muy bien. Y vamos a tratar todo lo referente a cómo vamos a registrar en nuestras cuentas de activo, pasivo y capital las operaciones que realizamos. Y obviamente, ¿qué es necesario considerar o qué factores necesitamos considerar para hacer un registro correcto en nuestras cuentas? Bueno, en primer lugar, considerar tanto la causa como el efecto que cada operación va a producir, ya que por más sencilla que ésta sea, cuando menos nos va a afectar a dos cuentas, hablamos de un asiento sencillo, y si afecta a más de dos cuentas, pues hablamos de un asiento compuesto, donde podemos tener un cargo y dos abonos, o dos abonos y un cargo, etcétera, o más. Muy bien, por ejemplo, nos dice que si la entidad compra mercancías, es una cuenta de activo, y las paga con cheques, que en este caso es una cuenta de bancos, también de activo, se va a considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad el aumento en nuestra cuenta de mercancías y también la disminución en nuestro mismo activo en la cuenta de bancos. Y obviamente que estas variaciones que van a sufrir los valores que tengamos en nuestras cuentas de activo, pasivo y capital, la vamos a registrar por medio de cargos y abonos. Y la base que vamos a tomar para saber qué cargos y qué abonos van a significar o van a representar estos aumentos y disminuciones en nuestras cuentas va a ser la fórmula del balance general. En este caso ya la vimos en capítulos anteriores y es la base prácticamente del registro de nuestras operaciones, donde el activo es igual al pasivo más el capital. ¿Ok? Luego vienen ya las reglas propiamente del activo. ¿Por qué anotación vamos a empezar o a iniciar el registro de nuestras cuentas de activo? Bueno, pues toda cuenta de activo va a iniciar o a empezar con un cargo, es decir, con una anotación en el debe, ¿ok? Y en el pasivo, junto con el capital, a final de cuentas es el mismo manejo, vamos a iniciar con un abono, ¿ok? Ya habíamos visto anteriormente que el activo es el conjunto de bienes con el que dispone la empresa y derechos, y el pasivo son las deudas y obligaciones. La cuenta de capital, bueno, iniciamos en determinado momento por un abono, es el mismo manejo que vamos a hacer del pasivo también. Muy bien, por lo general, ¿cuál va a ser el saldo que vamos a encontrar en la cuenta de capital? Pues va a ser deudor, normalmente, porque pues casi siempre nos dice aquí el autor, los aumentos del capital son mayores a las disminuciones. Y nada más en un caso vamos a tener el caso contrario donde va a ser deudor. Y este va a ser en las cuentas de gastos de venta y de administración, que ya vimos en el capítulo anterior. ¿Por qué? Pues porque están destinadas al registro de operaciones que van a producir aumentos o disminuciones de capital. Y obviamente lo mismo se va a poder cargar o abonar según la clase de operaciones que en ella se realicen. Pero habitualmente gastos de venta y de administración, el saldo va a ser deudor. Muy bien, yo creo que hasta aquí le dejamos para ver la presentación. ¿Alguna duda o comentario, muchachos? No, profe, Esto ya lo gracias. vemos en la siguiente clase. Ok, vamos a ver la presentación interactiva. Está un poquito más. Ok. Vamos a ver. Denme un minuto para abrirla porque yo creo que se cerró ahorita.
bien. Ahí está. Yo creo que ya se está viendo bien ahí en sus pantallas, ¿verdad? Sí, más. Perfecto. Muy bien. Ok, pues lo que veíamos en el resumen, para registrar correctamente las variaciones de los valores, pues vamos en determinado momento a considerar la causa y el efecto que produzca cada operación. Y estas variaciones, aumentos o disminuciones que sufren nuestras cuentas de activo, pasivo y capital, las vamos a registrar por medio de cargos y abonos, ¿ok? Y veíamos que vamos a tomar como base, pues la fórmula del balance general, donde tenemos que activo es igual a pasivo más capital. Y si se fijan aquí en la cuenta T o columna o esquema de mayor, tenemos el debe, tenemos el haber, y tenemos las cuentas que en determinado momento vamos a cargar o abonar, activo y pasivo más capital. Tenemos un activo de 600,000 y un pasivo también de la misma cantidad, de 200,000, perdón, y un capital de 400,000 para que sume en el haber la misma cantidad que en el debe y cumplir con ello con la ley de la partida doble, ¿no? Y obviamente ya al tener los esquemas separados de cada cuenta, en este caso del activo, vamos a tener los esquemas de mayor o cuentas T de caja, mercancías, inmobiliarios, y se fijan todas con un cargo, es decir, con una anotación en el debe, en el lado izquierdo de nuestra cuenta T. Y en el caso de las cuentas de pasivo más capital, proveedores, documentos por pagar y capital, van a estar los registros en el lado derecho, es decir, en el haber, ¿ok? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Las reglas del cargo y el abono, ahorita que las estábamos comenzando a ver, nos decía que obviamente tomando en consideración los casos en los que vamos a cargar y abonar en las diferentes cuentas del activo y del pasivo, existen las siguientes reglas. Primero que nada, las cuentas del activo van a comenzar con un cargo, van a aumentar cargándolas y van a disminuir abonándolas y su saldo va a ser deudor, ¿ok? ¿Alguna duda o comentario? ¿Sí queda claro este tema? Porque va a ser la base prácticamente para que podamos identificar cuándo vamos a cargar y cuándo vamos a abonar cada una de nuestras cuentas. Entonces aquí está la representación gráfica de nuestro activo. Obviamente el saldo que nos traigamos del ejercicio anterior lo vamos a cargar, los incrementos los vamos a cargar y los abonos los vamos a disminuir, ¿ok? Acuérdense que esta es nuestra cuenta T, aquí está el debe, aquí está el haber, el saldo del debe va a ser deudor y el saldo del haber va a ser acreedor. En este caso, el saldo de todas nuestras cuentas de activo, siempre será deudor. Si en alguna balanza de comprobación vemos un saldo negativo, hay que revisarlo, porque no es correcto el que vengan este tipo de saldos. A veces traen en cuentas bancarias saldos negativos y pues ¿cómo? No puedes tener un saldo negativo en la cuenta, a menos que te haya sobregirado. Bueno, pasaba antes con el caso de los cheques, o puede seguir sucediendo para las empresas que lo siguen manejando, porque pues ya con las transferencias, si quieres poner una cantidad mayor, pues el mismo portal bancario no te lo permite, ¿verdad? Muy bien, las cuentas de pasivo van a comenzar con un abono, van a aumentar abonándose y van a disminuir cargándose, y su saldo siempre será acreedor, ¿ok? Por otra parte, la cuenta del capital empieza con un abono, aumenta abonándola, disminuye cargándola y su saldo, aquí sí nos dice, por lo regular es acreedor. ¿Por qué? Porque veíamos el caso de las cuentas de resultados o de capital o resultados de gastos de venta y de administración que siempre se cargan. Es decir, los gastos que hacemos, pues siempre los cargamos.
por lo cual o por lo tanto, pues su saldo siempre es deudor, pero son exclusivamente esas dos cuentas. Y las cuentas de capital o resultados que veíamos en la presentación anterior del capítulo 9, gastos y productos financieros, y la de otros gastos y otros productos, esas sí se pueden cargar y abonar. Lo veíamos en el ejemplo, cuando los gastos financieros eran mayor que los cargos que los productos financieros, teníamos una pérdida o teníamos una pérdida financiera, y cuando los otros o los productos financieros eran mayores que los gastos, pues teníamos un ingreso. Pues por eso aquí nos dice que el saldo puede ser deudor o acreedor. ¿Alguna duda, muchachos? No, maestro. Ok. Y obviamente para el registro de las operaciones, primero vamos a analizarlas. Es decir, vamos a determinar la variación que van a sufrir las cuentas afectadas, en este caso por el movimiento. Y obviamente que después vamos a aplicar pues las reglas del cargo y el abono. Y por ejemplo, tenemos el primer ejemplo. En una operación vendimos mercancías por 50,000 pesos y nos fueron pagadas en efectivo. Lo que vamos a tener, una disminución en el activo circulante en la cuenta de mercancías por 50,000 pesos. Y también vamos a tener un incremento o un aumento en nuestro activo circulante en la cuenta de caja por los mismos 50,000 pesos. En este caso, la disminución del activo, como ya lo vimos, lo vamos a abonar. Y el incremento en nuestro activo lo vamos a cargar, de acuerdo con las reglas del cargo y del abono que acabamos de ver. ¿Cómo vamos a registrar en determinado momento nuestro asiento? Bueno, primero con un cargo a la cuenta de caja por los 50,000 pesos para aumentarla. Si se fijan, está en la columna del debe. Y un abono, en este caso a la cuenta de mercancías, que es cuenta de activo. Ambas cuentas son de activo, en este caso también circulante, por los mismos 50,000 pesos. ¿Y dónde lo vamos a registrar? Pues en la columna de la B. Así quedarían nuestros asientos de mayor o esquemas de mayor o cuentas T. Vemos en la caja el registro en el debe de los 50,000 pesos por el ingreso que obtuvimos al vender nuestra mercancía, y por consiguiente en la cuenta de mercancías, que también es de activo circulante, en este caso un abono por los 50,000 pesos para obviamente disminuir esa cuenta de activo. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. Muy bien. Y obviamente vamos a ver un poquito de la partida doble, que lo quería dejar para la próxima semana, pero les va a quedar un poco más claro lo que ya estuvimos viendo. Dice que en cada operación que efectuamos los elementos de nuestro balance van a variar, pero pues, no por ello debe de dejar de subsistir la igualdad numérica entre el activo, como ya veíamos la base en la que íbamos a hacer nuestros registros contables, y la suma del pasivo más el capital. Y la partida doble nos dice que va a consistir en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que nos van a producir las operaciones en los diferentes elementos de nuestro balance. De tal manera nos dice que siempre va a subsistir la igualdad entre el activo más la suma del pasivo con el capital, que fue lo que estuvimos viendo en determinado momento ahorita, que estuvimos viendo nuestros ejemplos, ¿verdad? Entonces, se fijan, de una manera muy sencilla, de una manera muy entendible, vamos poco a poco avanzando. Hasta ahorita yo no les he querido hablar de asientos contables, pues porque todavía no vemos estas reglas. Entonces, el ya comenzar a contabilizar o a ver asientos, pues sí los iba a confundir, ¿no? Pues, pero bueno, vamos viendo cómo poco a poco ahí el autor nos va llevando de la mano, pues para entender cómo en determinado momento salen esas cantidades que vimos, que registramos o que analizamos en el balance general y en el estado de resultados. Muy bien, ¿alguna duda o comentario, compañeros?
Adelante, alguien por ahí levantó la mano. Sí, profe, yo. Nada más pregunta respecto a esto. Para examen nos pondría algunos casos, como para identificar ahí las cuentas, si son debes, si son, No. Nada más, así como vimos en determinado momento los conceptos, así los vamos a ver para efecto de examen, no se preocupen. Como quiera, sí, obviamente sí denle una estudiada a los temas, pues para que les queden un poquito más claros. Y por ahí de pronto andan batallando con las cuentas del activo, del pasivo y del capital, pues sí sería bueno que en determinado momento lo pudieran repasar, lo pudieran ver, o que no les quede duda cómo se va a conformar cada una de las cuentas, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, de nada. Bien, ¿alguna otra duda o comentario? No, Perfecto, muchas gracias. Muy bien, o no entendieron nada o entendieron todo, dice mi maestro de evaluación. Entonces yo creo que aquí aplicamos lo mismo, ¿no? Denle una buena leída a los capítulos y pues nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda de capítulos anteriores también, con toda confianza, vamos a tener tiempo suficiente como para poder platicar, ¿ok? Entonces, sin más, pues nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Por ahí alguien levantó la mano. Adelante. Ahorita para subir ya actualizado la actividad pasada, le mandamos un mensaje privado en la plataforma para avisarle. Sí, por favor, porque no todos los grupos los abrieron, pero bueno, entren quienes vayan a actualizar y suban el trabajo. Si los deja es que el grupo de ustedes ya abrió en determinado momento la actividad. Y si no, me mandan un mensajito, ¿sabe qué, maestro? Pues intenté subir y no me abrió el aula, y ahí identifico de qué grupo son, para que les abra la actividad. ¿Ok? En un par de horas lo subo. Muchas gracias, muy amable. Sí. Bonita noche. Excelente clase. Igualmente para todos ustedes. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su asistencia, compañeros. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, maestro. De nada, buenas noches y buen provecho quienes van a cenar. Gracias, profe. Que pase bonita noche. Que pasen buen fin de semana. Gracias, igualmente.